Este bebé fue abandonado por su madre que falleció por una enfermedad grave. Cuando el bebé creció, se quedó sorprendido de lo que le contaron. Suscríbete, la historia de Fernando te cautivará. Clara había esperado años para ser madre. A sus 40 años, cuando finalmente supo que estaba embarazada, su corazón se llenó de una alegría que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Era un milagro para ella, una segunda oportunidad en la vida tras años de intentos fallidos y diagnósticos médicos desalentadores. Se había resignado a la idea de que quizás la maternidad no sería parte de su destino, pero el universo tenía otros planes. Su embarazo transcurrió sin mayores complicaciones, y cada día que sentía el pequeño cuerpo de su bebé moverse dentro de ella la hacía sonreír. Imaginaba cómo sería tener a su hijo en brazos, verlo crecer, enseñarle sobre la vida, y amarlo con la intensidad de alguien que había esperado tanto tiempo para tenerlo. Pero a pocas semanas de dar a luz, Clara comenzó a sentirse extrañamente fatigada. Al principio lo atribuyó al embarazo, a las noches sin dormir, a la ansiedad que inevitablemente la acompañaba. Sin embargo, la debilidad fue aumentando, y pronto aparecieron otros síntomas: fiebre alta, dolor en los huesos, una pérdida repentina de peso. Algo no estaba bien, y lo sabía. Pero no quería preocuparse por ella misma, todo lo que le importaba era su hijo, su futuro. Decidió consultar a su médico, quien, alarmado por sus síntomas, le pidió una serie de pruebas. Los resultados fueron devastadores. Clara padecía una forma agresiva de cáncer en etapa avanzada. Se le nubló la vista al escuchar las palabras del médico, y sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Tenía un bebé en camino, una vida que dependía de ella, y ahora una sentencia de muerte. El tratamiento agresivo era necesario, pero implicaba un riesgo enorme para el bebé. El médico le explicó que comenzar la quimioterapia antes de tiempo podría afectar al niño, pero si no lo hacía, el cáncer seguiría avanzando, amenazando su propia vida, y eventualmente, la de su bebé. Era una decisión imposible. Después de muchas noches sin dormir, lágrimas silenciosas y conversaciones difíciles con su esposo, Clara tomó una decisión: daría a luz antes de lo previsto, aunque fuera riesgoso, para poder comenzar su tratamiento lo antes posible. Su bebé nació prematuro, pero milagrosamente saludable. Clara lo sostuvo en sus brazos por primera vez, con lágrimas en los ojos, sabiendo que su tiempo con él sería corto. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones. Clara intentaba disfrutar cada segundo con su hijo, sabiendo que los días buenos eran pocos. Sin embargo, su salud se deterioraba rápidamente. Los tratamientos no funcionaban como se esperaba, y el cáncer seguía su curso implacable. Un día, mientras su esposo estaba fuera de casa, Clara, ya muy débil y postrada en la cama, tomó una decisión que había estado evitando desde que escuchó el diagnóstico. Llamó a su hermana mayor, Laura, la única persona en quien confiaba plenamente para cuidar de su hijo cuando ella ya no estuviera. Con voz temblorosa, le pidió que fuera la madre de su niño, que lo amara como si fuera suyo. Laura lloraba al otro lado del teléfono, suplicándole que no hablara de esa manera, pero Clara sabía que el final estaba cerca. Poco tiempo después, Clara dejó este mundo, dejando atrás a su hijo de tan solo unos meses. En sus últimos momentos, lo acunó en sus brazos, susurrándole palabras de amor y promesas que nunca podría cumplir. Le pidió perdón por no poder quedarse, por no verlo crecer, por no estar allí en los momentos importantes de su vida. Le pidió que fuera fuerte, que supiera que siempre lo había amado con todo su corazón. El pequeño creció bajo el cuidado amoroso de su tía Laura, rodeado de las historias y recuerdos de la mujer que le había dado la vida, pero que el destino le había arrebatado demasiado pronto. Cada año, en el cumpleaños del niño, Laura encendía una vela y le contaba sobre su madre, sobre la valentía y el sacrificio que hizo para que él pudiera vivir. Clara no pudo estar ahí para verlo dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras o recibir su primer abrazo en el colegio, pero su amor vivía en cada uno de esos momentos. El niño, aunque nunca conoció plenamente a su madre, siempre supo que había sido profundamente amado. Pero también cargaba con la tristeza de una ausencia imposible de llenar, una pérdida que marcó su vida desde el principio. Así, Clara dejó el mundo con una mezcla de dolor y paz, sabiendo que aunque nunca podría criar a su hijo, le había dado lo más importante, el regalo de la vida. Un adiós desgarrador, pero lleno de amor, que siempre permanecería en el corazón de quienes la conocieron. El otoño había llegado, tiñendo las calles de hojas doradas y marrones. El sonido del viento y el crujir de las ramas acompañaban la calma que envolvía la casa de Laura y Fernando.
Los días habían pasado sin incidentes hasta que Fernando, de 14 años, comenzó a cuestionarse sobre el lugar de su madre en su vida. Era un vacío que había sentido siempre, pero que no había logrado descifrar. Creció con su tía, quien lo amaba profundamente, y aunque nunca le faltó nada material o emocional, había una figura invisible que rondaba sus pensamientos. Fernando había escuchado algunas historias sobre Clara, su madre. Laura solía hablar de ella en términos suaves, con una tristeza que nunca llegaba a verbalizarse completamente. Pero había algo en las palabras que Laura elegía, en la forma en que su voz se quebraba cuando mencionaba su nombre, que dejaba en Fernando la impresión de que faltaba una parte importante de la historia. Un día, en medio de la monotonía de una tarde de octubre, Fernando decidió que ya era tiempo de enfrentar ese silencio. Se sentó a la mesa de la cocina mientras su tía cortaba las verduras, concentrada en la cena que preparaba. «Tía Laura», comenzó, sintiendo que su voz temblaba un poco. Laura no levantó la vista de inmediato, pero se dio cuenta de que algo en el tono de Fernando era diferente. Dejó el cuchillo sobre la tabla y se volvió hacia él. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó con una sonrisa amable, aunque el nerviosismo en su corazón ya comenzaba a crecer. Fernando dudó por un segundo. Sabía que esta conversación cambiaría las cosas, que una vez que hiciera la pregunta, no habría vuelta atrás. Respiró hondo y finalmente dijo: «¿Dónde está mi mamá?». El silencio que siguió a esa pregunta fue casi palpable. Laura lo miró fijamente, intentando procesar lo que había escuchado. Sabía que ese día llegaría. Cada noche, cuando se acostaba, se preguntaba cuándo Fernando haría esa pregunta. Intentaba prepararse mentalmente, ensayando respuestas, imaginando cómo sería esa conversación. Pero cuando el momento llegó, ningún ensayo fue suficiente para amortiguar el golpe de la realidad. Laura sintió un nudo formarse en su garganta. Se levantó lentamente y caminó hacia la mesa. Fernando notó cómo sus manos temblaban ligeramente cuando se sentó a su lado. «Fernando», comenzó Laura, tomando una de las manos de su sobrino, «lo que te voy a contar no es fácil, y quiero que sepas que si no te lo dije antes fue porque quería protegerte». Fernando se quedó en silencio, esperando. Su corazón latía con fuerza. Sabía que algo importante estaba por ser revelado, algo que cambiaría su visión de todo lo que había conocido hasta ese momento. «Tu madre». «Clara», empezó Laura, pronunciando su nombre como si lo acariciara con la lengua. Ella era una mujer increíble, llena de vida, de fuerza, pero también de mucho amor. Tú fuiste el regalo más hermoso que le dio la vida, y desde el momento en que supo que estaba embarazada de ti, su mundo cambió por completo. Laura tomó una pausa, intentando controlar las emociones que luchaban por salir. Fernando no dijo nada, pero la angustia comenzaba a apoderarse de él. Era como si cada palabra de su tía estuviera construyendo una verdad que él no estaba preparado para escuchar, pero al mismo tiempo, sabía que debía hacerlo. «Tu madre, Fernando, se enfermó poco antes de que tú nacieras», continuó Laura, con la voz temblorosa. «Descubrieron que tenía cáncer. Era una forma muy agresiva y avanzada. El médico le dijo que debía comenzar el tratamiento de inmediato, pero había un problema: el tratamiento podría dañarte a ti, que estabas creciendo dentro de ella». Fernando sintió que una ola de frío recorría su cuerpo. La palabra *cáncer* resonó en su mente como un eco interminable. Era una palabra que había escuchado muchas veces, pero jamás en relación con su madre. Ella, Laura, tragó saliva y continuó: «Decidió esperar. Sabía que su vida corría peligro, pero quería darte la oportunidad de nacer. Eligió arriesgarlo todo por ti, Fernando». Los ojos de Fernando se llenaron de lágrimas, pero aún no caían. El nudo en su garganta le impedía hablar. ¿Su madre había hecho ese sacrificio por él? ¿Ella había dado su vida para que él pudiera vivir? Era una verdad tan inmensa que no sabía cómo procesarla. «Después de que naciste, tu madre intentó luchar contra la enfermedad», prosiguió Laura, ahora con lágrimas en los ojos. «Pero el cáncer estaba muy avanzado. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero no había mucho que hacer. Cuando tú tenías apenas unos meses, Clara», su voz se quebró, y por un momento no pudo continuar, «ella falleció». Fernando bajó la cabeza. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer por sus mejillas. Había imaginado muchos escenarios sobre su madre,
pero nunca uno así. Nunca imaginó que ella había muerto luchando para que él pudiera vivir. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes?, preguntó, su voz apenas audible entre sollozos. Laura lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. Sabía que esta conversación lo cambiaría para siempre. No quería que llevaras esa carga tan joven, respondió Laura, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quería que tuvieras la oportunidad de ser un niño feliz antes de tener que enfrentarte a esta realidad. Sabía que llegaría el día en que tendríamos esta conversación, pero pensé que cuanto más tiempo pudieras crecer sin esa tristeza, mejor sería para ti. Fernando asintió lentamente, aunque no estaba seguro de cómo sentirse. Era cierto que había tenido una infancia feliz, pero ahora, al conocer la verdad, sentía que una parte importante de él siempre había estado perdida. ¿Cómo era ella?, preguntó después de un largo silencio, su voz temblorosa, casi con miedo a la respuesta. Laura sonrió a través de las lágrimas, como si el simple recuerdo de Clara la llenara de una mezcla de dolor y calidez. Era increíble, Fernando. Tu madre era fuerte, decidida, pero también muy dulce. Le encantaba escuchar música, sobre todo esos viejos discos de vinilo que coleccionaba. Le apasionaba bailar, aunque nunca fue buena en ello, dijo Laura con una pequeña risa nostálgica. Siempre decía que te enseñaría a bailar cuando fueras mayor. Tenía una risa contagiosa y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Fernando cerró los ojos, tratando de imaginar a su madre. Sabía que su imagen siempre estaría difusa en su mente, construida a partir de los relatos de otros, pero aún así, intentaba formarla en su corazón. Deseaba haber tenido la oportunidad de conocerla, de hablar con ella, de sentir su abrazo. Ella te amaba, Fernando, más de lo que las palabras pueden expresar, continuó Laura, su voz quebrada. Nunca hubo un momento en el que no pensara en ti, en tu futuro, en lo que querías ser. A veces me pregunto qué diría si te viera hoy, tan grande, tan fuerte, y sé que estaría muy orgullosa. Fernando, con los ojos aún llenos de lágrimas, levantó la mirada hacia su tía. Gracias, tía, dijo en un susurro, por cuidar de mí. Laura lo abrazó con fuerza, sintiendo como el corazón de su sobrino latía contra el suyo. Siempre estaré aquí para ti, cariño. Siempre. Esa noche, Fernando se acostó con un dolor nuevo en el pecho, pero también con una sensación de paz. Conocer la verdad era doloroso, pero también le daba una nueva perspectiva sobre su vida. Ahora entendía que su madre no lo había abandonado, que su ausencia no era el resultado de una elección, sino de un sacrificio inmenso. Aunque Clara no estaba físicamente, Fernando sabía que su amor lo había rodeado desde el primer día, y que siempre viviría en él. Al día siguiente, Fernando se despertó decidido a saber más sobre su madre. Buscó entre las pertenencias antiguas que Laura guardaba en la casa, encontrando álbumes de fotos, cartas, y una vieja caja de música que Clara había atesorado. Cada descubrimiento lo acercaba más a ella, como si estuviera reconstruyendo, pieza a pieza, la historia de la mujer que le dio la vida. Durante los meses siguientes, Laura y Fernando compartieron largas charlas sobre Clara. A veces reían, recordando anécdotas divertidas sobre su juventud. Otras veces lloraban juntos, lamentando la pérdida de una vida que había sido arrebatada demasiado pronto. Pero con cada conversación, el vínculo de Fernando con su madre se hacía más fuerte, aunque ella ya no estuviera. Así, mientras el otoño avanzaba y las hojas caían, Fernando comenzó a sentir que, aunque la tristeza siempre estaría ahí, el amor de su madre era una presencia constante, una luz que lo guiaría en cada paso que diera. A medida que Fernando crecía, la historia de su madre, Clara, se convirtió en una parte esencial de su vida. Durante los años de su adolescencia, su mente constantemente regresaba a aquel sacrificio, a la valentía de una mujer que había decidido dar su vida por él. Laura, su tía, lo había criado con todo el amor y el cuidado posible, pero la ausencia de su madre siempre había sido una sombra silenciosa que lo acompañaba en cada paso que daba. Conforme los años avanzaron y Fernando fue madurando, aquella sensación de pérdida comenzó a transformarse en un motor. Lo que antes era una herida abierta, poco a poco fue evolucionando hacia una determinación inquebrantable, hacer que el sacrificio de su madre tuviera un significado más allá de su vida personal. Al cumplir 18 años, Fernando sintió que era el momento de actuar, de hacer algo más grande con la historia que había heredado. Una noche de verano, mientras Fernando estaba sentado en la vieja terraza de la casa de Laura, observando las estrellas,
algo dentro de él despertó. La brisa suave del viento traía consigo recuerdos de su madre, como si el universo mismo quisiera guiarlo hacia una decisión. Se giró hacia su tía, que leía un libro bajo la luz tenue de una lámpara, y de repente las palabras fluyeron de su boca sin pensarlo demasiado. «Tía Laura», empezó Fernando, con la voz tranquila pero decidida. «He estado pensando en algo. Quiero hacer algo más con lo que pasó con mi madre». Laura levantó la vista de su libro, sorprendida, pero no del todo extrañada. Ella había notado en Fernando un cambio en los últimos meses, un crecimiento en su interior que había estado esperando manifestarse. «¿Qué tienes en mente, cariño?», preguntó ella, dejando el libro a un lado, enfocándose completamente en su sobrino. Fernando respiró hondo, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y convicción. «Quiero ayudar a niños que hayan pasado por lo mismo que yo. Niños que perdieron a sus madres durante el parto, que han crecido sin esa figura tan importante». Hizo una pausa, tratando de organizar sus pensamientos. «Y también quiero ayudar a familias que no pueden tener hijos, para que esos niños puedan tener un hogar, una oportunidad de crecer con el amor que merecen. Quiero crear una fundación, en honor a mi mamá». Laura lo miró en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Durante años había visto cómo Fernando lidiaba con la ausencia de su madre, y ahora, verlo convertir esa tristeza en un propósito era algo que le llenaba el corazón de orgullo. «Es una idea maravillosa, Fernando», dijo ella con la voz temblorosa. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Fernando sonrió, sintiendo una calidez interna que nunca antes había experimentado. Sabía que no sería fácil, que comenzar una fundación era un proyecto enorme y lleno de desafíos, pero estaba decidido. Sabía que no solo lo hacía por él, sino por su madre, por todos esos niños que, como él, habían crecido sin sus madres y necesitaban el apoyo de una familia. Durante las semanas siguientes, Fernando se sumergió en la investigación. Pasaba horas en la biblioteca local, en línea, buscando información sobre cómo iniciar una organización sin fines de lucro, cómo gestionar fondos y cómo encontrar apoyo. Laura, siempre a su lado, lo apoyaba en cada paso del proceso, ayudándolo a contactar abogados, a organizar reuniones con posibles colaboradores y a planificar el futuro de lo que estaba por nacer. Finalmente, después de meses de preparación, Fernando logró fundar *** Fundación Clara, ***, en honor a su madre. La misión de la fundación era clara: proporcionar amparo, apoyo y un futuro a los niños que habían perdido a sus madres durante el parto. Al mismo tiempo, buscaban conectar a esos niños con familias que, por diversas razones, no podían tener hijos propios, pero deseaban con todo su corazón darles el amor que necesitaban. La fundación comenzó modestamente, con un pequeño equipo de voluntarios y el apoyo inicial de amigos y familiares. Laura fue la primera en ofrecerse como voluntaria de tiempo completo, utilizando su experiencia en el cuidado de Fernando para apoyar a otros niños que llegaban a la fundación. Fernando, aunque joven, mostró una madurez y liderazgo que sorprendieron a todos los que lo rodeaban. Era evidente que este proyecto no solo era una forma de honrar a su madre, sino también su manera de sanar sus propias heridas. Uno de los primeros casos que llegó a la fundación fue el de una niña llamada Sofía. Su madre había fallecido durante el parto, y su padre, incapaz de cuidar de ella por problemas de salud, la había dejado al cuidado del sistema de adopciones. Sofía, de apenas un año, no había conocido lo que era un hogar estable. Fernando, al conocer su historia, sintió una conexión inmediata. Era como verse reflejado en los ojos de aquella niña que no comprendía por qué su vida había comenzado con una pérdida tan grande. Gracias al trabajo de la fundación, Sofía fue adoptada por una pareja que había estado buscando adoptar durante años, pero no habían podido encontrar un proceso adecuado. Cuando Fernando los conoció, supo de inmediato que serían los padres perfectos para Sofía. Y así, en un pequeño acto de amor y esperanza, la fundación logró su primer éxito. Sofía, que había comenzado su vida con una tragedia, ahora tenía la oportunidad de crecer en un hogar lleno de amor. La noticia del éxito de la Fundación Clara comenzó a expandirse rápidamente. Las redes locales y los medios de comunicación se interesaron en la historia de un joven de 18 años que, tras haber perdido a su madre en circunstancias tan dolorosas, había decidido dedicar su vida a ayudar a otros niños en situaciones similares. Fernando, aunque no buscaba la fama ni el reconocimiento, se dio cuenta de que cada vez más personas querían apoyar su causa. Las donaciones comenzaron a llegar. Empresas locales, familias,
y personas que se sentían conmovidas por la historia de Fernando y su madre comenzaron a aportar lo que podían para ayudar a la fundación a crecer. Con ese apoyo, Fernando pudo ampliar los servicios de la fundación, ofreciendo no solo adopciones, sino también programas de apoyo psicológico para los niños y sus nuevas familias, asegurándose de que tuvieran todas las herramientas necesarias para sanar y crecer juntos. Para Fernando, cada niño que llegaba a la fundación era una nueva oportunidad para honrar a su madre. Cada sonrisa, cada risa que escuchaba resonar en los pasillos del hogar que había creado era un recordatorio de que el sacrificio de Clara no había sido en vano. Sabía que, aunque nunca podría devolverle la vida a su madre, estaba haciendo algo que ella habría querido, dar amor, esperanza y una nueva oportunidad de vida a quienes más lo necesitaban. Los años pasaron, y la Fundación Clara se consolidó como una de las organizaciones más importantes en su campo. Fernando continuó liderando el proyecto con pasión, dedicación y el amor que su madre le había transmitido, aunque fuera en la distancia. Y aunque había días en los que el peso de la ausencia de su madre se sentía más fuerte, siempre encontraba consuelo en los ojos de los niños a los que ayudaba. El día que la fundación celebró su 5º aniversario, Fernando, ya con 23 años, se paró frente a un auditorio lleno de personas que habían sido parte de su viaje. En su discurso, no pudo evitar mencionar a Clara. Mi madre, aunque no está aquí físicamente, siempre ha sido mi guía. Todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado, ha sido para honrar su memoria y su sacrificio. Y aunque la extraño cada día, sé que su amor vive en cada niño que ayudamos aquí, en cada vida que tocamos. La Fundación Clara no es solo un lugar de amparo, es un lugar donde el amor sigue vivo, donde el sacrificio de una madre nunca será olvidado. El público aplaudió, y Fernando, con los ojos llenos de lágrimas, sonrió, sabiendo que aunque su madre no estaba allí para verlo, su legado vivía en cada corazón que la fundación tocaba. Fundación Clara no era solo una institución, era un símbolo de amor incondicional, el mismo amor que Clara había mostrado cuando eligió dar su vida para que su hijo pudiera vivir.